cómo Él sufrió, cómo Él murió como un cordero, pero ahora Él volverá como un león rugiente a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Y como conmemoramos ese día, la palabra dice que el Espíritu que resucitó a Jesús entre medio de los muertos está habitando dentro tuyo. O sea, imagínate si te levantaras todos los días en la mañana con esta perspectiva. El mismo Espíritu que Jesús lo resucitó está dentro mío. Yo creo que no viviríamos de la misma forma. Que literalmente viviríamos como vivió la iglesia de Hechos, resucitaríamos muertos, que libraríamos demonios, iríamos y sanáramos enfermos. Y toda esa gloria, querido hermano, déjame decirte que está disponible para tu vida. Está disponible. Porque el Señor dijo que vamos a hacer cosas mayores. ¿Cuántos creen que vamos a hacer cosas mayores? Que aún no hemos visto nada de lo que el Señor nos ha prometido, porque somos esa generación que verá a Cristo volver. Y lo que hoy te quiero venir a hablar, y en primer lugar quiero darle gracias, querida pastora Janet Royer. Nos conocemos hace tantos años. Yo creo que la pastora Janet me conoce desde que era un bebé, o desde el tiempo de que yo estaba en el estómago de mi mamá. Más de 22 años que nos conocemos y es increíble ver cómo ha perseverado. Quiero bendecirla, quiero honrarla, porque literalmente cuando la palabra habla ahí en Hebreos 11 sobre los generales de la fe, yo la veo a usted como una general de la fe. Porque muchas veces nosotros creemos que los generales de la fe es este apóstol que lleva como 70 años de ministerio, que tiene a 5.000 personas, pero déjenme decirle que no. Que la palabra dice que Abraham fue un general de la fe simplemente porque le creyó a Dios. Y yo he visto durante toda mi vida cómo usted ha sido una persona que le ha creído a Dios, y aunque ha venido tempestad, aunque ha venido tormenta, usted ha permanecido. Quiero bendecirla porque sé que con mis ojos estoy viendo una general de la fe que ha permanecido en esta hermosa carrera que es el Evangelio. ¡Wow! ¡Qué increíble la presencia del Señor en este lugar! Lo que hoy quería venir a hablarles, y si pueden buscar ahí en sus Biblias el libro de Apocalipsis 1:8, hace un momento atrás nuestra hermana Edita Caro, ella decía que el Señor es el que fue, es el que es, pero también es el que ha de venir, es el que ha de venir. Hoy en el mundo entero estamos conmemorando su primer venida, que Él murió como un hombre, que Él resucitó como un hombre, que Él ascendió como un hombre, pero déjame decirte que Él también va a volver como un hombre y que va a venir a reinar sobre todas las naciones de la tierra. Hoy, en este mismo momento, que nos metemos a la televisión, que nos metemos a ver las redes sociales, cuántas cosas hay que están hablando sobre los últimos tiempos, sobre el regreso de Cristo. Vemos que las mismas cosas que pasaban hace 40 o 50 años atrás no son las mismas como lo que está pasando ahora. Cómo el pecado ha ido creciendo, cómo la delincuencia ha ido creciendo. Quedé sorprendido con el testimonio que contaba hace un tiempo atrás nuestro hermano Alex Droguet. Cómo los sufrimientos, cómo los padecimientos se están sufriendo durante todo el mundo. Cómo los medios comunicacionales quieren borrar el nombre de Dios en todos los lugares. Y déjame decirte que todo esto ya está escrito. Amén. Y que estamos a las puertas de ver a nuestro amado una segunda vez. Le digo, Señor, quiero verte. Te anhelo, Jesús, quiero verte. Y dice ahí en el libro de Apocalipsis, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy, y yo quiero que te recuerdes esto, porque vamos a estar hablando sobre esto toda la noche. Del que fue, del que es y del que ha de venir. Ahora dilo tú con tu palabra, vamos. El que fue, el que es y el que ha de venir. Una vez más. El que fue, el que es y el que ha de venir. Estas tres cosas que nos recuerdan cuál es la gloria de Dios. Que Jesús no existe tan solamente cuando Él vino una primera vez y fue hecho a través de una virgen, sino que esto viene hace muchos años atrás. Que la palabra dice que en el libro de Génesis
que cuando el Padre estaba haciendo la tierra, dice, hagamos al hombre. Y él ahí está hablando en plural. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios no tan solamente hizo la tierra solo. En el libro de Colosenses dice que Él es el primogénito de toda creación. O sea que Jesús existe desde antes de nacer. O sea, la gloria de Jesús no tan solamente permanece 2000 años ahora, sino que durante toda la historia todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Y lo más importante es que nosotros también fuimos hechos como un sacrificio para Cristo. Y ¿qué es lo que te quiero hablar? Es que nosotros, de estos 3 puntos, del que fue, del que es y del que ha de venir, somos muy expertos en saber de lo que Dios hizo. Que la gran mayoría de los cristianos no sabemos de memoria el Antiguo Testamento. Que sabemos todo lo que Dios hizo cuando viene Moisés, agarró al pueblo de Israel ahí cuando estaban en Egipto y los sacó de la esclavitud, fueron hacia la tierra prometida. Que no sabemos completo todo lo que Dios hizo con Josué, todo lo que Dios hizo con los profetas en el Antiguo Testamento, todos los 400 años de silencio que hubo, y nos quedamos con eso, y gloria a Dios por lo que Dios hizo en el pasado, y sabemos mucho del que es también, de lo que Jesús hizo en su gracia, de que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, pero sabemos muy poco del que ha de venir. Somos expertos en saber de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo, pero sabemos muy poco de lo que Dios va a hacer un día. Y quiero decirte hoy, querido hermano, que el mensaje Maranata no comenzó hace 2000 años cuando Jesús ascendió al cielo, sino que comenzó en el huerto del Edén. Génesis 1 y Génesis 2 es el estereotipo de lo que Dios quería con nosotros como humanidad. La palabra dice que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, que el Padre estaba sobre la tierra, que la creación era perfecta. ¿Quién me puede dar mínimo 3 características de cómo era el jardín del Edén? No se peleen. Aunque sea una característica cómo era el jardín del Edén. Cualquier característica de cómo era el jardín del Edén. Las frutas, había abundante fruto. ¿Alguien otra más? ¿Alguna característica que tenía el jardín del Edén que ahora no tenemos? No se recuerda alguna. Hermana Evita, la hermosura total. Y déjame decirte, y te voy a darte un par de características. Pastora Janet. Allí en el Edén salía un río. Salía un río, amén, gloria a Dios. El jardín del Edén era el lugar perfecto. Que la palabra dice que no había pecado, de que Dios estaba en medio de nosotros y de que el ser humano no tenía pecado. Era hecho a la imagen y semejanza de Dios. Déjame decirte que tú eres muy parecido a Dios. Que la palabra dice en el libro de Apocalipsis, que en el capítulo 4, que el apóstol Juan tiene toda esta revelación y ve al Padre que está sentado en su trono. Y la palabra dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. O sea que lo más probable es que Dios también tenga una cara bastante parecida a la tuya. Que lo más parecido es que Dios también tenga ojos. Tú eres inteligente y eres creativo porque Dios también es inteligente y Él es creativo. Él hizo todas estas cosas, Él hizo toda esta perfección. ¿Sabes por qué? Porque Él es creativo. Y ahora tú como ser humano eres creativo y vas expandiendo durante todo. ¿Por qué? Porque eres hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y ese era el elemento principal de lo que Dios quería hacer con nosotros. Hijos sanos y saludables y santos. Una creación santa. Que la palabra dice que los animales estaban con los seres humanos. Ahora yo me acerco a un león y el león me mata. Porque la palabra dice que incluso el pecado fue sometido a los animales. O sea, que el mundo completo cayó en pecado y se destruyó lamentablemente por la manzana que comió
Adán y Eva. Pero lo que quedo sorprendido con que este para mí es el versículo más hermoso y más importante de la palabra, si pueden buscarlo ahí, Génesis 3:15, es que, déjame decirte, Dios tenía toda la autoridad de habernos desechado. Dios tenía toda la autoridad de simplemente el habernos destruido. Porque nosotros fallamos, Dios nos falló. Él al contrario, Él hizo todo en santidad. Él hizo una hermosura completa. Él tenía un estereotipo como iba a ser toda la humanidad. Hijos santos, una tierra santa, llena de creatividad, y el Padre habitando junto a nosotros. Porque el Padre estaba con el ser humano. Pero ¿qué es lo que hace este ser humano? Come de la manzana y le cree la mentira a Satanás. Y al creerle la mentira a Satanás, le pasa la autoridad del mundo a Satanás. Y ya este mundo ya no se rige por la voluntad de Dios, porque el humano escogió su propia voluntad. Y el Padre se aleja. Que la palabra dice que Dios es santo. ¿Y qué significa que Él es santo? Que Él no puede habitar donde no hay pecado. Y por eso Dios se aleja. Y Él ya nos vuelve a estar junto a nosotros. Pero este versículo, que es para mí el más importante y es el más glorioso, que es Génesis 3:15, y dice: haré que tú y la mujer sean enemigas. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre sus descendientes y tus descendientes, y un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿Qué es lo que tiene que ver con esto? Ahora te voy a contextualizar. El hombre acababa recién de caer en el pecado. Dios tenía toda la autoridad de desterrarnos, pero Dios no se queda con los brazos cruzados. Y Él dice la primera profecía de la Biblia. Esta es la primera profecía. Y Él dice: va a nacer un hombre que le vendrá a aplastar la cabeza a Satanás. Y todo lo que pasó con el pecado se va a revertir por completo. Y gloria a Dios que ese hombre ya nació. Dios se pudo haber quedado con los brazos cruzados, pero Él dice: no, yo no voy a querer esto por nada del mundo, porque no los quiero perder. Y voy a enviar a mi propio hijo, y mi hijo va a aplastarle la cabeza a Satanás y va a revertir la historia de la humanidad por completo. Hay un plan. Déjame decirte, querido hermano, hay un plan. Y no comenzó tan solamente porque cada vez que hablamos sobre los últimos tiempos, que lo primero que pensamos es en el libro de Apocalipsis. Pero los últimos tiempos comenzaron en el jardín del Edén, cuando Dios dijo: va a nacer un hombre. Y gloria a Dios que ese hombre ya nació y está entre medio de nosotros, y es Jesús. Y hoy estamos conmemorando su muerte, pero un día vamos a conmemorar su segunda venida. Porque Él estará entre medio de nosotros. Porque Él volverá a reinar. Y ya no va a haber pecado, sino que estaremos con Él. ¿Cuánto dicen amén? Oh, gracias, Señor, porque un día volveremos a estar contigo. Porque tu obra que comenzó en el jardín del Edén terminará y se consumará a través de la sangre de Cristo. Oh, gracias, Señor. Y lo que quedo sorprendido con esto es que desde que este momento, que esta profecía se dicta, pasan un total de 4.000 años hasta Jesús. ¿Y qué es lo que sucede en estos 4.000 años? Es donde vemos a Moisés, a Josué, a Abraham, vemos a todos los profetas pasar, y todos los profetas van a comenzar a dictar profecías sobre la venida del Mesías. Y ellos tenían una ansiedad en su corazón por saber quién iba a ser el hombre que le vendría a aplastar la cabeza a Satanás. De hecho, en Génesis 4, cuando leemos ahí Génesis 4:1, Eva celebra cuando va a tener un hombre. ¿Por qué? Porque Eva pensaba que su hijo él quería aplastarle la cabeza a Satanás, porque Dios le había dicho: va a nacer un hombre a través de él, pero él iba a aplastarle la cabeza a Satanás. ¿Qué es lo que hace Eva? Se coloca en campaña con Adán y tiene a Caín.
Y lamentablemente, lejos de haber revertido la historia, Caín cae en el mismo pecado. Y lamentablemente que nosotros como seres humanos, cada vez que nacemos, estamos con una naturaleza pecaminosa. Y yo puedo hacer lo posible por estar en santidad, pero no puedo. Porque lamentablemente, por la decisión de uno, caímos todos. Pero por la decisión de uno de haber ido a la cruz también caímos todos en su gracia. Y ahora Él abrió el camino. Y ahora una segunda vez cuando Él venga, ya no va a haber una cruz, sino que va a haber un trono en el cual Él se va a sentar y Él va a reinar a todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y por eso tenemos que conocer al que ha de venir. Porque conocemos mucho del que fue, mucho del que es, pero muy poco del que ha de venir. Y gloria a Dios que esta profecía se cumplió. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo. Hoy estamos celebrando mundialmente que ese hombre vino, murió y resucitó. Pero el plan de Dios, déjame decirte, querido hermano, no queda ahí. No queda ahí el plan, sino que hay un plan mucho más glorioso por el cual nosotros nacimos. Y es que un día vamos a ser la esposa de Cristo. Y es lo que te quiero venir a hablar el día de hoy. Porque tenemos algunos tipos de modismos que nosotros, y que la palabra va a hablarlo muy bien, y es que dice que nosotros somos la novia de Cristo. Y hay un término que nosotros como chilenos, por lo menos yo no se lo escuchaba al argentino y al brasileño, Dios me ha dado por su gracia que la oportunidad de estar predicando en otras naciones, y yo cada vez que les hablo esto, ellos me dicen que no lo conocen, pero hay una frase que nosotros como chilenos tratamos de utilizar mucho, y es que como que la novia está con el traje en la cartera. Para todos lados se está pensando todo el tiempo en el día que se va a casar. Y aquí, ¿cuántas personas, y muchos de ustedes se han casado? ¿Sí? Y lo único que pensaban era en casarse en todo el tiempo. Yo me recuerdo cuando mi mamá siempre me habla de su historia junto a mi papá. Ella siempre decía que todo el tiempo estaba pensando en casarse, en casarse, en casarse, en casarse. Porque uno está tan enamorado de esa persona que ya no queremos vivir simplemente una historia de relación, sino que queremos ir a algo más en profundidad. Y cuando Jesús murió, fue como habernos puesto una argolla en nuestra mano. Él se comprometió con nosotros, y ahora que nosotros tenemos ese compromiso. Y lo más importante es que esto no tan solamente va a quedar en un compromiso, sino que un día va a haber una boda. Y son la boda del Cordero, y nos vamos a casar con Él. Y por eso que un cristiano que no ama Mira, escúchame bien con esto que te voy a decir. Un cristiano que no ama la venida de Jesús es como una novia que no ama el día de su boda. Porque una novia todo el tiempo está pensando en casarse. Y un cristiano todo el tiempo debería estar pensando en el día en el cual Cristo va a regresar. Porque es el día de nuestra consumación. Porque el plan que comenzó la cruz no tan solamente quedó ahí, sino que un día se va a consumar por completo cuando reinemos junto a Él sobre todas las naciones. Y por eso necesitamos investigar y profundizar mucho más sobre el plan completo de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Hay otro plan que me quedo sorprendido, y es con la Santa Cena. ¿Cuántas veces nosotros tomamos la Santa Cena y tomamos, este es el cuerpo de Cristo y este es su vino, y lo tomamos por completo? Pero hay un acto simbólico en esto. Más que un acto, ponte espiritual, es un acto tradicional de aquella época. Porque ahora cuando yo me voy a comprometer con alguien, ¿qué es lo que hago yo? Tengo una argolla y le digo, ¿quieres casarte conmigo? Y la persona tiene el compromiso de decirme tal vez sí, si es que está enamorado de mí, o tal vez no. Tiene toda la autoridad de rechazarme como también de aceptarme. Pero en los tiempos de Jesús no existía una argolla para poder yo comprometerme con una persona. Que en los tiempos de Jesús, que era yo lo que tenía que hacer,
era traer a toda mi familia del novio y a toda la familia de la novia, y tenía que tener una copa de vino. Y yo delante de todos tenía que decir: la próxima vez que me tome esta copa va a ser en el día de nuestra boda. Y lo que Jesús hizo, que la Santa Cena no tan solamente fue un acto simbólico, sino que en ese momento se estaba comprometiendo junto a nosotros. Que Él tomó la copa y dijo: ahora, la próxima vez que yo tome esta copa será frente a todos ustedes. Y por eso cada vez que tomamos la Santa Cena y yo tomo el vino, me estoy comprometiendo junto a Jesús. Porque un día ya no lo vamos a tomar entre los hermanos, sino que lo vamos a tomar en el cielo cuando regrese. Por eso, querido hermano, quiero decirte el día de hoy, esto más que un acto simbólico, déjame decirte que tú eres la novia de Cristo. Eres la esposa, la novia gloriosa que Jesús está esperando. Y un día te vas a casar con Él. Y este amor se va a consumar por completo, para siempre y por la eternidad. Porque esto no tan solamente termina en un compromiso, sino que en una boda. ¿Cuántos pueden decir? Amén. Por eso el regreso de Jesús no es un evento, es el día de nuestra boda. Pero si hay algo que quedamos sorprendidos, y que estadísticamente, según My Project, dice que el libro y los términos teológicos que menos estudia un cristiano son los últimos tiempos. Qué paradoja que el día de nuestra boda, qué paradoja que el día más importante de nosotros es el día que menos estudiamos. Qué paradoja que ese día en el cual nos vamos a casar junto a Jesús es lo que menos anhelamos. Porque somos expertos en hablar sobre el Espíritu Santo, y gloria a Dios porque el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Somos expertos en hablar de la gracia y en ir por los ser muertos y resucitarlos, ir por el evangelismo. Y Jesús dijo que teníamos que hacer todas estas cosas, y amén. Pero Jesús dice, esto no tan solamente queda ahí, sino que hay algo más. Y es el día de mi venida. Y Él va a venir, queridos hermanos. Y ya no va a ser aquel cordero humilde que murió en esa cruz, sino que ahora ya no es un cordero, ahora va a ser un león rugiente, que va a devorar a todas las naciones, pero que se va a casar con su esposa. Y esa esposa es la iglesia. ¿Y por qué un cristiano no ama el regreso de Cristo con tanta pasión? Y yo aquí veo literalmente un plan satánico. ¿Sabes por qué? Porque en los 66 libros de la Biblia, en 65 Satanás está reinando, menos en uno, que es Apocalipsis. Apocalipsis es el único libro donde Satanás es derrotado. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? No. Yo no quiero ser derrotado. Satanás ya sabe lo que va a pasar. De hecho, incluso Satanás a veces es más teólogo que nosotros mismos, sabe más la Escritura que nosotros mismos. Él sabe todo lo que va a pasar. ¿Y Él qué es lo que quiere decir? Bueno, yo no les quiero dar que ellos vean a Jesús como un esposo, sino que quiero que lo vean como un ladrón en la noche. Porque déjame decirte, ¿quién espera un ladrón? Yo no creo que tú estás en tu casa y estás en la noche ahí durmiendo en tu habitación y estás feliz y te despiertas en la madrugada. Ojalá que me vengan a robar el día de hoy. Déjame decirte, yo creo que nadie está esperando un ladrón. Y lamentablemente, ¿qué es lo que ha hecho Satanás con el mensaje de los últimos tiempos? Es que veamos a Jesús como un ladrón y no como un novio. Porque nadie está esperando a un ladrón. Pero sí una novia, cuando es apasionada y cuando está enamorada, siente una locura extrema por ver a su amado y casarse una segunda vez con él. Y Satanás, ¿qué es lo que ha hecho? Que lamentablemente con este mensaje de los últimos tiempos es que lo veamos a Jesús no como un esposo,
sino como un ladrón. Y sabes que me gustaría que pudieras abrir tu Biblia ahí en Primera de Tesalonicenses 5, desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Y antes de leer este texto, te quiero hacerte una pregunta. Si tú fueras Satanás, te voy a darte este modelo. Si tú fueras Satanás y supieras que hay un libro que habla sobre la revelación de Jesucristo y sobre tu destrucción, si tú fueras Satanás, ¿qué es lo primero que harías? Ponte, ¿tú quisieras que los cristianos vayan y lean ese libro? No, sino que al contrario, si yo fuera Satanás, yo les entregaría una mala interpretación de ese libro, yo les diría que Jesús viene como un ladrón en la noche, yo les diría que el mensaje de los últimos tiempos es una locura, y lamentablemente eso es lo que ha hecho la Iglesia en estos últimos 2000 años. Lo que quedo sorprendido que cuando en el Pentecostés, que el Espíritu Santo viene y desciende, que la palabra dice que el apóstol Pedro, que en su primera prédica él va a decir: estos son los últimos tiempos que profetizó el profeta Joel. Y si el apóstol Pedro dice que ya estábamos en los últimos tiempos hace 2000 años atrás, ¿cuánto más nosotros 2000 años después? Estamos a las puertas de su venida. Y lamentablemente, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Es ignorar este misterio por completo. Yo me recuerdo cuando era muy pequeño, que mi abuelo, yo tenía un abuelo muy evangelista, que él iba dejando por todo Rancagua. Yo creo que si usted amaneció un día en su mañana y vio un tratado, era mi abuelo. Porque literalmente durante toda Rancagua, él en el año 2004 estuvo a punto de morir. Y él contó un testimonio que vio en el infierno y que Dios le había dicho que tenía que evangelizar Rancagua entero. Y que literal, que él un año antes de morir, él entregó su último tratado y él cayó enfermo. Y luego él falleció. Y yo me recuerdo cuando era muy pequeño, yo hablaba con él todo esto sobre los últimos tiempos, sobre la venida de Jesús, y saben que me daba miedo. Y yo te digo, ¿qué es lo primero que sientes cuando yo te digo Apocalipsis? Si sientes miedo, déjame decirte que lamentablemente has creído la mentira de Satanás. ¿Qué es lo primero que sientes cuando yo te digo que Jesús va a venir? Si sientes temor, déjame decirte que le estás creyendo más la mentira del espíritu del anticristo que el espíritu de Dios. Y yo me recuerdo que mi abuelo, él me decía: tú, Alonso, si tú pecas, te vas a quedarte cuando Cristo venga como ladrón en la noche, porque la palabra dice que uno será quitado y el otro será dejado. Y yo me recuerdo que todo el tiempo pensaba en eso, y lo que menos quería era que Cristo regresara. Y yo digo, ¿cuántos fuimos criados en esa escuela? Ahí la pastora Yané, la primera que alza la mano, ¿sabes? Ahí la que la pastora Evita le iba a decir, mire, imagínense. Amén, dice la pastora Yané de la Vieta allí. Todos fuimos criados en esa escuela. Yo también fui criado en esa escuela. Yo me recuerdo que cada vez que pecaba o yo decía una mentira, que lo primero que pensaba y decía: Señor, perdóname porque no me quiero quedarme aquí. Y yo me recuerdo que nos mostraban historias en las redes de jóvenes, y uno será quitado y el otro será dejado. Y más que esperar a Jesús como un novio, no quería que Él viniera por todas las cosas que Él iban a pasar. Y yo creo que todos fuimos creados en esa escuela. Todos fuimos criados con ese temor dentro de nuestro corazón. Y lo que menos queríamos era que Cristo regresara. Porque teníamos miedo cómo se iban a darse las cosas. Porque estábamos esperando a un ladrón en la noche. Pero nadie espera un ladrón. Y si sientes miedo por la venida de Jesús, déjame decirte que no estás esperando un esposo. Estás esperando un ladrón. ¿Y qué es lo que nos hablan las Escrituras? Dice en 1 Tesalonicenses 2, al versículo 5, dice:
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hasta en ese momento, cuando leo este versículo, me da miedo. Y se viene como ladrón en la noche, viene destrucción, y cuando venga el anticristo, uno siente temor por todas estas cosas. Y de hecho, cuando prendo mi televisor, lo primero que veo que hay destrucción en las naciones, y digo, Señor, queda menos tiempo, quiero que vengas, pero a la vez no quiero que vengas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque yo no quiero que venga toda esa destrucción y todas las cosas. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo después. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Yo no sé cuánto te dio en este versículo, porque pensé que iban a haber más amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el apóstol Pablo, que nosotros no estamos en tinieblas, no estamos esperando a un ladrón, porque somos hijos del día. Y los hijos del día estamos esperando a un esposo glorioso. ¿Cuántas veces que nosotros hemos tenido este término de que estamos esperando un ladrón? Pero que lo dice aquí la palabra, ustedes no son hijos de la noche. Porque a los hijos de la noche, los que están en pecado y los que están en temor, vendrá como ladrón en la noche, porque no lo van a esperar. Pero aquellas personas que están en luz van a prepararse como una esposa para el día de su casamiento, porque sienten una pasión y están enamorados por ver a Jesús una segunda vez. Y ese es el Evangelio, queridos hermanos. No tan solamente queda en su ascensión y cuando nos entregó su Espíritu, sino que queda cuando Él venga como una segunda vez, porque no estamos esperando un ladrón, sino un esposo glorioso, que un día va a venir y se va a casar junto a su esposa. Lo que quedaba sorprendido también, que nosotros como cristianos, bíblicamente, el libro que menos leímos es el libro de Apocalipsis. Yo cuando hablo, yo la Biblia de uno de ustedes, si no lo voy a probar, quédese tranquilito. Desde Génesis hasta Judas, tenemos toda nuestra Biblia rayada, tenemos todo puesto. Y el único libro que está con todas las hojitas blanquitas es el libro de Apocalipsis. Porque ni siquiera lo abrimos. Porque tenemos miedo por todas las cosas que van a pasar. Y qué paradoja que el único libro de la Biblia que nos otorga bendición es el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué no abrimos nuestra Biblia ahí en Apocalipsis 1:3? Dice, bienaventurado al que lee, a los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Déjame decirte, querido hermano, que de los 66 libros que hay en la Biblia, solo un libro dice que si lo lees te va a traer una bendición. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? El único libro de la Biblia que dice que si lees vas a ser prosperado es el libro de Apocalipsis. Y qué paradoja que el único libro que no leemos es Apocalipsis. Qué hipócritas somos como cristianos a veces. El único libro que dice que vas a ser bendecido si lo lees es el libro de Apocalipsis. Pero el único libro que no lo leemos y que no lo estudiamos es ese. Qué hipócritas a veces somos. Yo literalmente a veces veo un plan satánico en esto. Porque Satanás quiere que nosotros tengamos una incorrecta interpretación del regreso de Cristo. Porque no quiere que leamos, porque el único libro donde eres derrotado es en Apocalipsis. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Por ninguna manera quiero que lean en ese libro. ¿Y qué pasaría si yo te dijera, querido hermano, que el libro de Apocalipsis
no se trata de los juicios y del anticristo, sino que se trata especialmente de Cristo? La etimología de la palabra ponte Apocalipsis se va a dividir, ponte en dos partes. Apo, que es Apocalipsis, apo, se va a significar sin, y calupsis va a significarse velo. O sea, que la palabra Apocalipsis significa sin velo. Durante toda la Biblia, los seres humanos estuvimos con un velo en nuestro corazón, porque no podíamos ver la grandeza de quién era Jesucristo. Pero Apocalipsis significa sin velo. Es ver a Jesús de una manera totalmente diferente. ¿Y qué sucedería si yo te dijera hoy, querido hermano, que el Jesús que tú has visto durante toda tu vida es totalmente diferente que al que dicen las Escrituras? Porque Apocalipsis es el libro de ver a Jesús sin velos. Y quiero que busques ahí en tu Biblia, ponte Apocalipsis 1, que del versículo 12 hasta el versículo 17. ¿Y por qué ponte Apocalipsis se va a significar sin velo? Porque la religión y Satanás han puesto un velo sobre los ojos de los cristianos que nos han impedido ver el verdadero rostro de Cristo. De hecho, durante estos últimos días, yo hoy día en la mañana junto a mi familia estamos viendo La Pasión de Cristo. ¿Cuántos han visto esa película que es hermosa, la que produjo Mel Gibson? ¿Y cuántos hemos visto también Jesús de Nazaret? Y vemos a un Jesús rubio, con ojos verdes, que parece modelo italiano, que cuando habla como con tanta serenidad y se parece como un modelo de Gucci. Y uno dice, wow, qué hermoso era Jesús. ¿Y qué pasaría si te dijera que Jesús no es tan parecido como lo que vemos en las películas, sino que es un Jesús totalmente diferente? Y el libro de Apocalipsis va a mostrarnos cuál es el verdadero Jesús, porque los medios comunicacionales y la historia nos han mostrado al Jesús que ellos nos han querido mostrar, y nos hemos quedado con la mirada de ese Jesús. Pero la Biblia nos habla de un Jesús totalmente diferente, que no es el mismo Jesús que vemos en esa película que parece modelo de Gucci, sino que es otro Jesús y es mucho más glorioso, es hermoso. Y dice ahí, y me volví para ver la voz de quien estaba hablando conmigo. Y vuelvo y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¡Wow, Jesús, qué hermoso eres! Y sus ojos eran como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Oh Señor, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, porque yo soy el primero y el último. Quiero que te coloques a pensar un momento. Si tú fueras el apóstol Juan, caminaste cerca de 3 años junto a un hombre judío. Él te enseñó todo lo que él sabía. Él se hacía llamar el Mesías y era una persona totalmente carismática. Él iba durante todos los pueblos, iba resucitando muertos, que liberando demonios, iba sanando enfermos, tenía un intelecto tan bien comunicacional que cada vez que él hablaba atrapaba a las personas. Y veía a un hombre 100% humano. Pero cuando el apóstol Juan, luego de 76 años, ya el apóstol Juan estaba a punto de morir y tiene esta revelación que es el libro de Apocalipsis.
y lo primero que ve un hombre con llama de fuego. Ya no ve al mismo hombre judío que él vio durante sus 3 años, sino que ahora está viendo un hombre totalmente diferente. Ya no ve a ese hombre de Nazaret que era muy humilde y manso, sino que ahora está viendo un hombre glorioso, que su rostro brilla más que el sol. Ya no es aquel cordero, sino que ahora es un león, que tiene la potencia, que tiene la hermosura, que tiene la gloria como de un rey. Ya no es un cordero, sino que ahora es un león. Y quiero darte un par de características entre la primera y la segunda venida de Jesús. Porque la palabra va a decir que cuando Jesús murió, dice que sus ojos estaban cubiertos en sangre, pero ahora sus ojos son como llamas de fuego. Ya no es aquel hombre que fue golpeado en el madero, sino que ahora sus ojos son como llamas de fuego. Ahora entiendo por qué el apóstol Juan cae muerto al piso. Porque la palabra dice que cuando que el apóstol Juan ve a este hombre, cae muerto. Porque ya no está viendo al mismo Jesús que vio cuando era su discípulo, sino que ahora está viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Está viendo un hombre totalmente diferente. Y él se enamora y cae muerto al piso. ¡Oh, qué hermoso eres! ¡Oh, qué glorioso eres! Y ahora sus ojos ya no son como un humilde judío, sino que ahora sus ojos son como llamas de fuego, como un rey. Quiero conocer a ese hombre. No me conformo con el Jesús que he visto y he conocido hasta ahora. Quiero verlo a él. Oh, cuando comenzamos a ver las características de Jesús, lo único que quiero es comprometerme y ojalá casarme con él. Porque los medios comunicacionales y la religión nos han escondido un Jesús glorioso. Incluso la Iglesia Católica y tantos tipos de religiones nos muestran a un Jesús que está crucificado. Oh, pero el Evangelio nos muestra a un Jesús como Rey de Reyes, que un día vendrá a gobernar sobre la tierra. Que la segunda característica que nos muestra este libro de Apocalipsis es que ahora ya sus pies, este es uno de los que más me gusta, dice que sus pies ya no son con orificios por su sacrificio, sino que ahora sus pies son como el bronce bruñido. Ahora ya sus pies ya no tienen estos agujeros por haber sido golpeados con un martillo, sino que ahora la palabra dice que sus pies son como el bronce bruñido. ¿Y qué es lo que tiene que ver con el bronce bruñido? Es que el Salmo 110 va a hablarnos que Jesús va a derrotar a todos sus enemigos, colocándolos debajo de sus pies. Dice Zacarías 14, va a decir Joel 3, que en Isaías 63, Apocalipsis 19 va a hablarnos que Jesús tiene una autoridad y que Él va a pisar el lagar en el valle de Armagedón. Ahora ya no es aquel cordero que fue escupido por todos. Ahora es un rey que viene con autoridad, que va a aplastar a sus enemigos. Y lo va a hacer con sus pies. Y sus pies ahora son de bronce. Hay una característica que me encanta y que nos habla en el libro de Habacuc. Dice que la palabra que cuando Jesús murió, dice que sus manos tienen orificios por la estatura. Quiero que te coloques a pensar esto. Iba a traer como una interpretación de los clavos en el cual fueron puestos en Jesús. La palabra dice, o sea, no la palabra, sino que los científicos y los arqueólogos, para aquel tiempo cuando el Imperio Romano iba a sacrificar a las personas, a los ladrones y a los bandidos más peligrosos, los clavos podían llegar a medir hasta 1 metro y una anchura de 5 centímetros de largo.
quiero que te coloques a pensar por un momento. Imagínate el sufrimiento que debió haber pasado. Jesús debió haber padecido. Pero dice en Habacuc 3, y el resplandor fue como la luz, y rayos brillantes salían de sus manos, porque allí escondía su poder y su ira. La palabra dice en Habacuc que ahora Jesús ya no van a tener sus manos llenas de orificios, sino que de sus manos van a salir rayos de luz. ¿Ustedes sabían esa característica de Jesús? Yo antes no la sabía, quedé sorprendido con eso. Pero de las manos de Jesús van a salir rayos de luz. ¿Quién ha visto, y voy a colocarme muy peliculero, Star Wars? Hay una parte cuando el emperador Palpatine van a salirle rayos de luz sobre sus manos, y yo me imagino de esa misma manera a Jesús. Cuando Él venga saltando sobre los montes junto a sus santos, de sus manos van a salir rayos de luz. Imagínate el Jesús que nos ha escondido la religión, un Jesús que no conocía. ¿Cuántos saben esta característica de Jesús? Realmente, casi nadie. Y este es el Jesús que nos ha escondido la religión, porque la religión quiere mostrarnos un Jesús derrotado, quiere mostrarnos un Jesús crucificado, pero el Evangelio quiere mostrarnos un Jesús hermoso. Y con ese Jesús nos vamos a casar. Este es uno de los que más me gusta. La palabra dice que cuando Él murió, su cabello fue ensangrentado, pero ahora su cabello es blanco como la lana. ¿Y qué tiene que ver que su cabello sea blanco como la lana? Tiene que ver con la sabiduría de Jesús. Por eso cuando dice en Daniel 7 que se le acercó al anciano de días, porque hay tanta sabiduría en el nombre de Jesús que ahora ya no va a ser un nombre cualquiera. Ahora es un hombre con poder y autoridad como un juez. Y sus cabellos son blancos como la lana. Otra de las características que más me encanta de Jesús es que Jesús fue burlado como el rey de los judíos. Jesús fue burlado y le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Y fue burlado por el Imperio Romano. Y esta corona de espinas era demostrado para reírse de él. Porque él supuestamente se hacía llamar el rey del universo. Y los soldados, ¿qué fue lo que hicieron con una corona de espinas? Incluso, ¿qué tiene que ver la corona de espinas? Tiene que ver con maldición. Y ahora cada vez que nosotros vemos una corona de espinas, nuestros ojos lloran, porque nos recordamos de ese sacrificio. Pero para aquel tiempo, cuando una persona era puesta una corona de espinas, tenía que ver con maldición. Pero ¿qué es lo que dice el libro de Apocalipsis 19? Dice, y veo a un hombre que en su cabeza tiene una corona de diademas. Creo que no la tomaron. Ya no es un hombre con una corona de espinas. Ahora es un hombre con una corona de diademas. Ya no es el hombre que se están burlando de él, sino que ahora es el Rey de Reyes, Señor de Señores, glorificado para siempre. Ya no va a ser burlado por los imperios, sino que ahora los imperios se van a postrar delante de él, porque ahora ya no es un cordero, sino que es un león. Hay una característica también que nosotros a veces hemos escondido cuando vemos todas estas películas, Jesús de Nazaret y la Pasión de Cristo. Vemos a Jesús que siempre tiene como una especie de calzoncillo que le está ahí como cubriendo sus partes íntimas. Pero los soldados que tenían que hacer sufrir aquel tiempo para los bandidos, el hombre tenía que morir completamente desnudo. Y la gran mayoría de las partes donde tenían que pegarle eran sus miembros, para recordarles que no tenían que volver a hacerlo y morir en el intento. Que lo más probable es que Jesús no murió con un calzoncillo como nos muestran ahí las películas, sino que Él murió completamente desnudo. Si imagínate, piensa por un momento, tú tenías que padecer eso. Ibas a morir completamente desnudo, frente a todos, humillado. Y lo más probable
según historiadores, dicen que eran tan fuertes los golpes que tenían que recibir los imperios al ladrón, que la gran mayoría de veces partían las partes íntimas de los bandidos. Hay muchas partes en la palabra que la Biblia va a silenciar. O sea que lo más probable es que en el intento Jesús, porque ¿cuál es la parte más sensible del ser humano? Son sus partes íntimas. Que lo más probable es que Jesús padeció también junto a sus partes íntimas y murió completamente desnudo frente a todos. Pero la palabra dice que ahora Él vuelve con un manto blanco. Ya no va a ser aquel hombre expuesto frente a todos, desnudo, sino que ahora va a ser un hombre como un rey. Ahora viene como un sacerdote con un manto blanco, y en ese manto blanco demuestra su autoridad plena. ¿Cuántos pueden decir amén? Oh, gracias, Señor. Eres hermoso. Oh, gracias, Jesús. Perdónanos por no conocer esta parte tuya, Jesús. Pero ábrenos nuestra mente, abre nuestros ojos. Como dice el libro de Apocalipsis, queremos verte sin velos. Hemos visto a un Jesús por tanto tiempo que nos ha escondido la religión. Pero queremos conocer al verdadero Jesús que nos demuestra las Escrituras. Gracias, Jesús. El libro de Isaías, en el versículo, que en el capítulo 53 y en el versículo 7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, y fue como un cordero al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, y enmudeció y no abrió su boca en ningún momento. Jesús, cuando Él estaba a punto de morir, dice el libro de Mateo, que Él tenía toda la autoridad de haber dicho: yo soy el Mesías, este reino es mío. Jesús tuvo toda la autoridad de haber abierto su boca, pero Él se entregó y se enmudeció todo el tiempo, porque Él sabía que era lo que Él tenía que hacer. Y lo que quedó sorprendido es que Jesús se fue en silencio como un cordero al matadero, pero ahora vuelve con su boca llena de autoridad como una espada afilada. Él murió como un cordero. Y cuando un cordero sacrificado, yo cuando estuve en Argentina, yo comí un cordero al palo. Y cuando estábamos matando al cordero, calladito el cordero. Pero anda que mates a un león. ¿Cómo te va a rugir? ¿Cómo te va a querer alimentar? ¿Cómo te va a querer asesinar? Ahora ya no va a ser un cordero. Ya no va a ser una oveja que va a sufrir en silencio, sino que ahora va a ser un león que va a abrir su boca con autoridad, porque este reino es suyo y le pertenece. Oh, gracias, Dios. Ya no será un cordero inofensivo que fue junto a sus enemigos, sino que será un león que rugirá y aplastará a sus enemigos con toda autoridad. Oh, gracias, Jesús. Que la palabra dice que en su primera venida fue sentenciado como el rey de reyes, como el rey de los judíos. Pero Apocalipsis 19 dice que él volverá y en su muslo está escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Zacarías 14:9 dice: y Jehová es rey sobre toda la tierra. Ahora ya no va a ser un cordero que va a ser burlado como el rey de los judíos de una forma irónica, sino que ahora la palabra dice que toda tribu, pueblo, lengua y nación se van a mostrar delante de él y lo van a reconocer. En su primera venida fue burlado, pero en su segunda venida va a ser exaltado como el único digno de reinar sobre toda nación. ¿Cuántos pueden decir amén? Wow, Señor, qué hermoso es. Qué hermoso es. Y esta es la última característica que la palabra nos dice. Y es un poco debatiendo que lo que hablaba hace un momento atrás, cuando los medios comunicacionales nos muestran un Jesús rubio, de ojos azules, de ojos verdes, guapo, que parece modelo francés, italiano.
Y la palabra dice, que en Isaías 53:2 dice, y el Mesías no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sí atractivo para que no lo deseemos. Lo más probable es que Jesús era feo. Si uno se coloca a pensar bien, en el lado que nació Jesús fue en Nazaret, donde él fue el que se cubrió, ahí en Belén. Y las personas de Belén hoy actualmente es conocida como Jordania. Y Jordania, hoy en la actualidad, las personas no son muy atractivas, que digamos. Son personas morenitas con así un pedazo de nariz. Son personas no muy guapas, podríamos decir, de muy buen parecer. Y la palabra dice que Jesús no era guapo para que no lo deseáramos. Imagínate toda la sabiduría que tenía Jesús. Imagínate toda la inteligencia que él tenía. Y más si hubiera sido guapo. Todas las mujeres hubieran estado al lado de él y lo hubieran querido. ¿O no? Todos se hubieran querido casar con Jesús. ¿Qué las bodas del Cordero aquí? Yo me caso ahora contigo. Yo creo que todas las mujeres deben haber hecho eso. Hasta los hombres, Pero la palabra dice que él vino sin hermosura en su primera venida. Pero quiero que leamos el Salmo 45:2 y quiero que terminemos este tiempo juntos y lo leamos todos juntos. 45:2. El libro de Isaías habla que el Mesías en su primera venida venía sin hermosura para que no lo deseáramos. Pero uno de los hijos de Core tiene una revelación en el tabernáculo de David, y la palabra va a decir que él ve a Jesús, ve a Jehová que viene sobre los montes, viene a buscar a su novia, viene a buscar a su esposa, y dice: oh, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Salmos 45 es uno de los capítulos de los últimos tiempos. Y ahora ya no es aquel hombre que murió sin hermosura, sino que ahora la palabra dice que Él viene y es el más hermoso de los hijos de los hombres. Ya no es aquel hombre de mal parecer, sino que al contrario. Imagínate que 2000 años antes de lo que vio que el apóstol Juan, uno de los hijos de Core, ya lo vio en el Salmo 45 y dice: wow, este es el más hermoso de los hijos de los hombres. Ahora ya no es aquel cordero inofensivo que murió en una cruz, sino que ahora es el Rey de reyes y Señor de señores, que viene con toda autoridad a tomar a su pueblo. Es Él. Ese es el nombre que lamentablemente nos ha escondido la religión. Ese es el nombre que nos ha escondido Satanás. Es un nombre totalmente diferente. Y si yo te preguntara a ti, ¿tú sabías todas estas características de Jesús? ¿No? ¿Sabes por qué? Porque hemos puesto tanto en nuestra mente de que Él viene como un ladrón en la noche, que más que enamorarnos y sentir pasión por Él, tenemos miedo. Pero gloria a Dios, que Él se nos reveló y Él nos mostró todo lo que va a suceder. ¿Sabe para qué? Para que te enamores hoy de Él y para que sientas pasión en tu corazón y te prepares como una novia que siente pasión para casarse con Él. Porque Maranata no es una frase más. Maranata es una frase romántica. Cuando digo Maranata, estoy anhelando el día de mi boda. Cuando digo Maranata, lo estoy hablando con pasión. Cuando digo Maranata, y cada vez que me recuerdo digo Maranata,
estoy recordándome todo lo que va a pasar un día cuando Él regrese. Cuando digo Maranata, yo me estoy recordando en el momento que Él ponga una argolla sobre mí. Qué increíble es ese Jesús que nos ha escondido en la religión. Y gloria a Dios que ahora se nos abren nuestros velos y podemos verlo tal como Él es. Y hace un momento atrás, yo al comienzo del mensaje te decía que los primeros 2 capítulos de la Biblia son el estereotipo, son el modelo de lo que Dios quería con nosotros. Santidad. Viene el hombre que es hecho conforme a su imagen y semejanza, y la tierra que es perfecta. Y vamos a terminar leyendo este tiempo el libro de Apocalipsis 21, 1, 4. Porque, querido hermano, la tierra comenzó con un jardín. Y escúchame bien, la tierra va a terminar con un jardín. El jardín del Edén va a ser restaurado. Porque el Padre volverá a habitar junto a nosotros. Dice ahí en Apocalipsis 21, 1, 4, y por favor quiero que te pares, que leamos este versículo juntos, porque vamos a terminar este tiempo orando al Señor. Y dice, vi un cielo nuevo. Y quiero que lo leamos todos juntos, los que tienen ahí abierta su Biblia, por favor, el libro de Apocalipsis 21, 1 al 4. 21, 1 al 4. Cuando lo tengan todos juntos ahí, lo leemos, porque hay algo glorioso en esto. Hay algo glorioso. Uno al 4. Apocalipsis 21, 1 al 4. Y por favor quiero que leamos todo esto juntos. Y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Oh, gloria a Dios! Oh, yo no sé cuánto pueden decir un gloria a Dios en esta noche. Cuánto pueden comenzar a bendecir ahí el nombre del Señor. Porque la tierra comenzó con un jardín, pero la tierra volverá a ser como un jardín, porque el Padre volverá a estar junto a nosotros. Yo no sé cuánto pueden clamar. Oh, que la palabra dice que como el siervo brama. Yo no sé si pueden clamar en esta noche y decirle, oh Jesús, te amo. Oh Jesús, perdóname porque hubieron por tantos años velos sobre mis ojos. Porque ahora te conozco como eres. Oh Jesús, te espero. Hemos conocido a este Jesús que es hermoso, que vino una vez, pero aún no hemos podido ver al Jesús completo, y es el que ha de venir. Por eso, Jesús, hoy te pido en esta noche, ven sobre la vida de mis hermanos. Oh Señor, ven sobre la vida de mis hermanos y quita los velos que están sobre sus ojos y todo espíritu de temor y de victimización que han tenido respecto a la venida de Jesús, en el nombre de Jesús y con la autoridad que nos ha entregado, se va. Porque, Señor, no estamos esperando un ladrón, estamos esperando al Rey de Reyes, estamos esperando a nuestro esposo. Oh Jesús, ven con un manto
de alegría y de pasión y de esperanza sobre nosotros, sobre esta noche. Oh Jesús, ahí querido hermano, comienza a clamar, comienza a clamar, comienza a clamar, comienza a orar ahí de tu puesto. Clama, 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 clama. Ora ahí donde tú estás, ora, 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 ora. Y pídele al Señor que te sea revelado, que las escamas que están sobre tus ojos caigan y que puedas ver a Jesús tal como es Él. Muchas veces creíste y pensabas que ya conocías a Jesús, pero no te diste cuenta que hubieron velos sobre tus ojos, pero ahora todos los velos son caídos, porque ahora vemos tal como es a Jesús. Oh Jesús, ya no eres un cordero inofensivo que fue al matadero. Oh Jesús, tú padeciste por nosotros. Nosotros teníamos que morir ahí. Pero con tu sangre compraste a cada tribu, pueblo, lengua y nación. Y nos hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Te comprometiste con nosotros, lejos. Ahora que nosotros nos comprometemos contigo y te decimos, Jesús, te queremos ver. No nos conformamos con lo que hemos visto hasta ahora, porque no hemos visto nada. Oh Jesús, pensábamos que lo habíamos visto todo. Pero Jesús, quita las escamas que están sobre nuestros ojos y haznos verte. Oh Jesús, entréganos esa perspectiva como una esposa que está apasionada y ansiosa. Entréganos esa ansiedad por verte, que todo el tiempo podamos clamar por ti, Jesús. Te anhelamos, Jesús, te anhelamos, te anhelamos. Queremos verte, queremos verte, queremos verte. Oh, gracias, Jesús. Gracias. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, desciende esta noche. Porque la palabra dice que el Espíritu y la novia dicen ven. Hoy nos unimos en un clamor con el Espíritu Santo. Hacemos comunión, hacemos alianzas con el Espíritu de Dios y clamamos contigo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Terminamos este tiempo glorificándote, dándote toda gloria, honra y honor, porque eres tú el único digno y exaltado de recibir honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Ven sobre nosotros, Señor.